Hola amigos, hoy voy a enseñarles qué tengo en mi bolsa. Esta es mi bolsa. Esta bolsa es grande. La bolsa no es pequeña, pero esta bolsa no es una bolsa ordinaria. Esta bolsa oculta algo. Esta bolsa también es una pañalera. Adentro de la bolsa hay cosas mías. Y también adentro de la bolsa hay cosas de mi bebé. Vamos a ver qué hay dentro de mi bolsa. Este es mi tarjetero. El tarjetero es pequeño. Tengo una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Tengo mi tarjeta del seguro médico. Tengo mi licencia de conducir y tengo billetes. Muchos billetes. No es cierto, soy pobre. Todos son billetes de $1. No tengo mucho efectivo porque uso más las tarjetas. En México ocupas siempre tener efectivo porque hay muchas tienditas que no aceptan tarjetas de crédito. En mi tarjetero también tengo una calcomanía y una foto de un ser querido. En mi bolso tengo este accesorio para mi teléfono. Tiene un imán y se pega al teléfono. Esto lo uso para grabarme cuando hago contenido para ustedes. Es muy útil. No me gusta tenerlo puesto en el teléfono todo el tiempo, porque estos chupetes son muy pegajosos y entonces mi celular se pega en todos lados. Por eso lo quito. Mi bolso también es pañalera. Yo no quería una pañalera convencional. Normalmente las pañaleras son mochilas y para mí son mochilas feas. No son fashion y yo quiero ser una mamá fashion. Muchos pensarían que tal vez no es práctico tener una bolsa como pañalera, pero para mí sí es práctico. Es más fácil tener todo en un solo lugar. Al salir, solo cargo con una cosa. Agarro este bolso y tengo todo lo que necesito. Y la verdad, un bebé no necesita tantas cosas. La mercadotecnia nos hace pensar que el bebé necesita muchas cosas, pero no es así. Y entonces ves a mamás cargando con su mochilota llena de cosas como si fueran de viaje por un mes. Pero para el día a día solo necesitas cosas básicas, como algunos pañales, pomada para rosaduras, un trapito. Este lo uso para limpiar la baba, desastres, vómito, situaciones desastrosas que pueden pasar con un bebé. Algo indispensable son los juguetes. No puedo salir de la casa sin juguetes para el bebé. Ahorita le están saliendo los dientes, así que quiere morder todo. Tiene mucha ansiedad. Estos juguetes me salvan la vida.
También tengo un cambio de ropa, porque siempre los bebés se ensucian, les explota el pañal o se manchan con algo. Y de los pañales explosivos, mejor ni les cuento. Por eso, un cambio de ropa es otra cosa indispensable. En San Francisco hace mucho viento, llega de la nada y por eso traigo un gorro. Este es un gorro para mi bebé. Se lo pongo en su cabeza y le cubre del frío. El gorro lo protege y también se ve con estilo, como su madre. Somos fashion. Un mal hábito que tengo es guardar todos los recibos en mi bolsa. Esto es un recibo. Terminan ensuciando mi bolsa. Y siempre digo, los voy a tirar. Pero de alguna manera acaban hechos bola en mi bolsa. Por ejemplo, este recibo es de unos chilaquiles. Unos chilaquiles que comí en febrero. Esto lleva más de un mes en mi bolsa. ¡Qué vergüenza! Para seguir con el tema de la vergüenza, encontré una multa vieja. En San Francisco es muy difícil encontrar estacionamiento. Es todo un tema. Y aparte de este problema, tienes que fijarte muy bien, poner mucha atención en dónde te estacionas, porque hay muchas reglas para estacionarse. Hay ciertos días y horas que está prohibido estacionarte en algunos lugares. Y las personas que ponen las multas están como halcones buscando a quién multar. No puedes escapar de ellos. Así que por eso me lleno de multas. Para no sentirme tan mal, díganme, ¿cuándo fue la última vez que los multaron? En mi bolsa también tengo productos de belleza, como un labial, un lápiz labial y un gloss para retocarme durante el día si estoy fuera de casa. Algo importante para mí son los lentes de sol. Estos son mis favoritos. ¿Qué tal? ¿Me veo fashion? No ocupas ser rico para ser fashion. Estos lentes los compré en Target. Por eso no tengo estuche para los lentes. Así protejo los lentes dentro de mi bolsa. Y lo último que tengo en mi bolsa son mis AirPods. Me gusta tenerlos por si ocupo entretenimiento. Escuchar música, un audiolibro, estar en TikTok. Nunca sabes cuándo puedes necesitarlos. Y esos son todos los objetos que tengo en mi bolsa. No olviden suscribirse para que sigan aprendiendo español de la vida diaria. Gracias por ver el video y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!